Buen día, mi nombre es Edgar Alan Rivera Gálvez. La presente actividad es un video informativo tomando como base el artículo que lleva por nombre Reducción de daños como estrategia para el uso y abuso de sustancias en México, desafíos y oportunidades. Bueno, en el artículo nos habla sobre la reducción del daño en drogodependientes y que esto sea a través de programas diseñados para amortiguar los efectos que causa, más bien los efectos que tiene la adicción. Bueno, vamos a continuar. Esa es una idea principal que marca el artículo. Primero, se sugiere un cambio de paradigma en atender el uso problemático de las drogas. Para eso nos va dando elementos teóricos que ahorita vamos a revisar y nos va dando fundamentos y nos va justificando el por qué es importante y necesario establecer este modelo. Bueno, como meta es disminuir las consecuencias en la dependencia. Se toma como base elementos que nos dice la OMS, establece la necesidad de programas de jeringas, terapia de sustitución de opioides, que tiene que ver con la heroína, protección de los derechos humanos. Esto no se ve más como una abstinencia, como el decir, te drogas, bueno, pues entonces ya no te drogues, sino más bien respetar el derecho que tiene la persona, la libertad de elección que ha hecho, el caer en las drogas o no, sino más, bueno, no se discute tanto eso, sino se discute más bien la manera en que, o más bien, a partir de que la persona está en el mundo de las drogas, amortiguar el efecto que esto tiene y que sea todo lo menos perjudicial posible. Para esto vamos a ver varios elementos, les digo, justificando la necesidad que se tiene. Uno de ellos es que el personal de enfermería participar en estrategias de comunicación entre pares, provisión de servicios para mejorar la seguridad del consumidor, apoyo al tratamiento médico, grupos de ayuda. ¿Por qué ellos? Porque es un personal que está considerado de primer contacto con la persona enferma y aparte representa un vínculo para un trabajo interdisciplinario, y un trabajo interdisciplinario es el que también se necesita para que desde diversos sectores, desde diferentes partes, se atienda al tema. Posteriormente, bueno, la situación en México, ¿cómo nos encontramos en México? Hay poco recurso económico para programas de prevención y tratamiento de las adicciones como tal y de manera general en México. Hay muy poca cultura de prevención, podríamos decir que es casi nula la cultura de la prevención y bueno, pues eso es un reflejo del gobierno, de cómo desde ese punto de vista pues hay poco recurso. Nulo desarrollo de programas gubernamentales bajo el modelo de la reducción del daño, falta de la capacitación del recurso humano y como sociedad, ¿qué hacemos como sociedad? Bueno, como sociedad nos hace falta mucho para aprender. Dándole réplica a los estigmas sociales, eso es lo que debemos de evitar. Discriminación hacia el uso y el abuso de sustancias. Educarnos como sociedad. Esto que vemos en este material de apoyo son las bases, son otros datos para ver la situación, qué tan importante es. Está una prevalencia del consumo en México, tomando en cuenta datos de la Secretaría de Salud, la población entre 12 y 65 años, que es la población que en algún momento de su vida tiene o ha tenido contacto con las drogas, y dentro de esos el mayor consumo de las drogas es la marihuana en un 80% y la cocaína, que tenemos un dato, un usuario por cada 2.4 que consume marihuana. El uso y el abuso de las drogas está relacionado, y eso es otro elemento importante a ponerle atención, está relacionado con mayor riesgo de contraer y transmitir VIH. VIH y que, bueno, pues se desarrolla el SIDA. A partir de este dato, en otros países como Estados Unidos, se vio la necesidad de establecer este modelo y afrontar la mortalidad. ¿Y esto qué implica? Bueno, este modelo implicaría incluir estrategias pragmáticas para prevenir otras enfermedades, como por ejemplo la hepatitis C, la sobredosis, las infecciones y las consecuencias en el entorno social y familiar. La reducción de daños bueno, ¿cómo la podemos conceptualizar? Primero, rechaza la abstinencia. Como hace un momento les decía, no se trata de decir, hay una problemática que tiene que ver con el consumo de drogas, la dependencia, pues entonces ya no lo hagas. No, sino más bien, bueno, aceptar el derecho y reconocer que existen otras variables que implican otros elementos, otros factores que repercuten en la persona para caer en esto. Bueno, y luego entonces ahí tenemos una definición. La reducción del daño pues incluye prácticas, ideas
que están relacionadas a reducir las consecuencias negativas respecto al consumo de drogas y también que tiene que ver con la justicia social basada en la creencia y el respeto por los derechos de las personas que las utilizan. En México se debe hacer énfasis en la prevención, el tratamiento, insistimos, no vamos sobre la abstinencia de que la persona no lo haga. Tenemos autores que muestran las premisas que dan sustento a esta perspectiva, a este cambio de paradigma. El primero es respeto a los derechos del individuo a decidir consumirlas. El consumo de las drogas en las poblaciones es inevitable, es ancestral el uso de las drogas, no se ha combatido. El consumo no es lo importante, sino el daño que causa y aminorar, amortiguar el daño que sea lo menos perjudicial para las personas. Desde esta perspectiva es más factible apostarle a la prevención y a reducir el daño que a modificar, a establecer terapias, por ejemplo, en la persona utilizando la cognitiva conductual, por ejemplo, atacarle la cognición a cada una de las personas y entonces modificar para que ya no lo hagan. A partir de esto, la meta principal tiene que ver con las consecuencias pues, que causa, aminorar las consecuencias que causa esta dependencia. Desafíos, tomando en cuenta lo que nos dice las Naciones Unidas. Como objetivo principal es reducir la oferta, la demanda y la cooperación. En el plano internacional se debe reconocer la necesidad de un enfoque más amplio, integrador, que atienda a las personas, familia, comunidad, incorpore perspectiva de género en los programas y sobre todo las respuestas que dé el gobierno ante todas las problemáticas, pero tomando en cuenta con la que hoy estamos hablando, que es el consumo de las drogas y los problemas que causa. Las autoridades nacionales son las que deben coordinar al sector salud, educativo y de justicia para que esto sea un trabajo colaborativo. Permitir que participen en la formulación y aplicación de programas y políticas la sociedad civil, comunidad científica y académicos. Como desafío también es acabar con las epidemias del SIDA, tuberculosis, hepatitis antes del 2030 y se recomienda se incorporen en cárceles o centros de detención la terapia asistida con la medicación, programas del equipo de inyección y terapia antirretroviral. Y como oportunidades, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos ciertos avances, posibilidad de replantear los principios tradicionales, como siempre se ha concebido a la persona que se droga, ¿no? Bien verlo como algo negativo, como lo peor de la sociedad, cuando no es así. Entonces, aquí estaríamos apostándole y, bueno, dando el mensaje que no se debe descontextualizar el comportamiento de las personas, porque si se descontextualiza, eh, generalmente nosotros opinamos a través de nuestra perspectiva moral y entonces a partir de eso podemos decir que está bien, que está mal, pero no vemos más allá, no contextualizamos el por qué la gente lo hace. Y bueno, pues ya que lo hace nosotros como sociedad, ¿dónde estamos? Habrá quien diga, a mí no me afecta, yo no hago nada, pero como sociedad nos falta mucho por aprender, no darle réplica al estigma social, a tratarlos como lo peor del mundo, cuando nuestro objetivo pues es comprender, respetar y bueno, pues fomentar el respeto. Y por último, estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para esta explicación. Les agradezco por haberme escuchado. Eso sería todo.